Bueno, ahora vamos a continuar con la conexión de la mente, el corazón número 2, parte B. Vamos ahora a segunda de Crónicas 15. Y ahora vamos a ver que no solamente debemos de caminar en los caminos de Dios y volvernos a Él, sino que también tenemos que tenemos que buscarlo a Él. Porque segunda de Crónicas 15 es algo, es una instrucción maravillosa donde vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, eh, tenemos nuestro corazón, o quizás nuestro corazón está bien al principio, pero después, si se llega a endurecer nuestro corazón al final, esto es muy profundo. Vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Porque vamos a leer muchas lecciones el día de hoy acerca de cómo el corazón es tan importante en nuestra relación con Dios. Y si nuestro corazón está correcto, entonces nuestra mente estará correcto. Y versículo 1 de 2 Crónicas 15, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded, y él salió a reunirse con Asa, y le dijo, óyeme, Asa, y toda Judá y Benjamín, el Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Es un principio muy profundo. No podemos alejarnos de Dios y esperar que Dios esté con nosotros porque no estamos honrando a Dios, porque no estamos haciendo su voluntad. Y después dice, y si lo buscan, Él será encontrado por ustedes. Pero si ustedes lo abandonan, Él los abandonará. Ahora, vamos a volver aquí, pero vamos a Hechos. Ahorita vamos a volver aquí a Segunda Crónicas, pero vamos a primero a Hechos 17. Y aquí Pablo va al monte en Atenas, ¿verdad? El monte de Marte. Y ahí es un testimonio muy importante para todas estas personas, porque ellos nunca fueron llamados. Estaban siempre solamente en sus cosas, ¿verdad? Yo no me acuerdo que en el Nuevo Testamento haya habido alguna iglesia en Atenas, porque había en Corintio, Filipa, en Macedonia, en aquella, pero acá no. Versículo 22, ¿verdad? Porque él usó todos los medios de comunicación que tenía al alcance en su mano, ¿verdad? De allí en esa colina de Marte, de ahí predicaba, era como la plaza principal, donde todos los epicúreos, estoicos y todos estaban con sus filosofías y todo, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 22 dice, entonces Pablo se paró ahí, dijo, hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. Pero esas deidades son demonios, eso es exactamente lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Dice, pero estaba yo pasando y observando a través de los objetos de su veneración, canté también un altar sobre el cual está inscrito a un Dios desconocido. Así que a quienes a ustedes, quienes adoran en ignorancia, es aquel a quien les proclamo. Él es el Dios quien hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templo hechos por manos, ni es servido por las manos de hombres como si necesitara algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué significa eso? Eh, que usted no puede guard- eh, eh, no puede alcanzar la salvación por usted mismo y sin Dios y sin Cristo y sin la gracia de Dios y sin el amor de Dios. Y como dijo Elihu, dijo, si un hombre tiene control sobre su espíritu, que no tiene un control sobre su espíritu, porque si usted tuviera el control sobre su espíritu, podría vivir para siempre, ¿cierto? No, Dios tiene ese control sobre su espíritu. Versículo 26, y él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra. Y habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas, para que pudieran buscar al Señor, lo que dice en el versículo 27. Y Dios lo ha hecho posible para todas las personas. Dice, si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo, si pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él dice,
porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y es precisamente por la cual, la razón por la cual Dios quiere todo nuestro corazón. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Como Él no está lejos, Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Precisamente por eso tenemos que buscarlo, porque esto viene del corazón, de nuestras emociones. Como algunos también dicen, algunos de los poetas también han dicho, porque somos sus hijos, por tanto, ya que somos los hijos de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso que es hecho de oro, plata o piedra, una cosa esculpida de arte ideado por la imaginación de hombre, porque aunque Dios ciertamente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, porque Él ha fijado un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia por un hombre a quien ha nombrado, habiendo dado prueba a todos al resucitarlo de los muertos. Sí, era obviamente un testimonio, un sermón muy poderoso. Y vamos a ver que, que estaban ahí pensando, predicando de todas estas cosas, ¿verdad? La reencarnación. Y la migración de las almas y todo este tipo de cosas, pero Pablo les empieza a predicar acerca de la resurrección de los muertos. Todas estas cosas. Y, y la razón, y vamos a volver a Segunda Crónicas, vamos a volver a Segunda Crónicas 15, y la, y la razón por la que podemos tener esto, ver esto es porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. Acá, acá en segunda Crónicas 15, vamos a volver a leer lo que leímos, en Segunda Crónicas 15, versículo 2. Dice, si lo buscan, él será encontrado por ustedes, pero si ustedes lo abandonan, los abandonará. Versículo 3. Ahora, por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios y sin un sacerdote y sin ley. Pero cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel y lo buscaron, él fue encontrado por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino gran tumulto sobre todos los habitantes de la tierra, de las tierras. Entonces aquí da algunas de las advertencias, versículo 6, y nación era destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustiaba con toda adversidad. Pero sean ustedes fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su trabajo será recompensado. Ahora, pongamos atención aquí. Aquí hay una acción hacia arrepentimiento. Versículo 8. Ahora, cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de Oded del profeta, tomó coraje y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades de las cuales él había tomado el monte Efraín y renovó el altar del Señor delante del pórtico del Señor. Entonces él los reunió a todos, ¿verdad? Vamos a bajar aquí el versículo 12. Y entraron en un pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Ahora, ese es todo el pueblo, ¿verdad? ¿No sería maravilloso que hubiera un tipo de renovación como esto, todo el pueblo de Dios? Y dice, quien quiera, versículo 13, quien quiera que no buscara al Señor, Dios de Israel, debería ser condenado a muerte, si pequeño o grande, si hombre o mujer. Esa es una acción maravillosa. Y juraron al Señor con gran voz y con gran voz y con gran grito y con trompetas de plata y con cuernos de carnero. Y todo Judá se alegró en el juramento porque habían jurado con todo su corazón. Y lo buscaron con todo su deseo. Y vamos a ver cómo respondió aquí. Y él fue encontrado por ellos. El Señor les dio descanso por todos lados. Y vamos a continuar aquí en el versículo 16 porque tenía muchas cosas. Dice también a Maca, la madre de Asa, el rey, la removió de ser reina
madre porque ella había hecho un ídolo en la arboleda. Pero ¿qué dijo Jesús? Recordemos, aquel que viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su hermano, su hermana, a sus hijos, a sus tierras y a su propia, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es exactamente lo que hizo Asa. Él ni siquiera contó a su madre como ninguna cosa delante de Dios. Él la removió. Y Asa, dice, cortó su ídolo y lo pateó y lo quemó en el arroyo de Cedrón, ¿verdad? Y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo, verdad? Probablemente su mamá le dijo eso, pero versículo 17, pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. No obstante, el corazón de Asa fue perfecto todos sus días, bueno, excepto cuando se desvió al final. Ahora, versículo 18, y él trajo a la casa de Dios las cosas las cuales su padre había dedicado, y eso lo cual él mismo había dedicado, plata y oro y vasijas. Y no hubo guerra hasta el 35º año del reinado de Asa. Ahora vamos aquí a continuar el siguiente capítulo de Segunda Crónicas, el 16, porque aquí continúa la historia. Porque nosotros, si hay un punto en tu vida donde puedes estar bien con Dios, tu corazón está recto para con Dios, estás buscando a Dios, Dios está contigo y tú estás con Él. Y el Espíritu de Dios te está guiando. Entonces después viene un día en donde te olvidas de Dios y te empiezas a confiar en tus propios métodos. Ahora, ya que estamos viviendo en la era de la Odisea, el día de hoy, es muy fácil hacer eso para la gente, muy cierto. Entonces todo se trata del corazón. Vamos a 2 Crónicas 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y construyó Ramá para que él pudiera no dejar salir, entrar a nadie a Asa, rey de Judá. Porque lo que estaba pasando es que muchos de los hijos de Israel en las tribus, 10 tribus de Israel en el norte estaban viniendo a Asa, el rey de Judá, y venían a la fiesta y todo. Y entonces el rey quería parar eso. Ahora, quizás podríamos añadirle que en lugar de buscar a Dios, versículo 2, y Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, quien vivía en Damasco, diciendo, haya un tratado entre tú y yo como lo hubo entre mi padre y tu padre y mi padre. Entonces está volviéndose el camino de su padre. Y he aquí te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu tratado con Basa, rey de Israel, para que él pueda apartarse de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió los comandantes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y ellos atacaron Hijón, y Dan, y Abel Maim, y todas las ciudades del nacenamiento de Neftalí. Y sucedió que cuando Basa oyó esto, dejó de construir Ramá y dejó parar su trabajo. Y Asa el rey tomó Judá, y llevaron de Ramá las piedras y madera con las cuales Basa estaba construyendo, y construyó eso en Geba y Mizpa. Y en aquel tiempo Hanani el vidente vino a Asa rey de Judá, y le dijo, porque has confiado en el rey de Siria y no has confiado en el Señor tu Dios, por tanto el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Está hablando acerca de batallas pasadas que Él ganó. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Porque precisamente por eso es tan importante. Esto garantiza que nosotros no seremos dejados por Dios. Versículo 9, porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra entera, para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. Ahora, podemos tener todo tipo de problemas, todo tipo de faltas, y dificultades, pero su corazón puede ser perfecto para con Dios. Y eso es algo maravilloso.
Eso es asombroso y es perfecto porque estamos en una constante actitud de arrepentimiento, de agradecerle a Dios, sabiendo que Dios está ahí, no confiando no viendo hacia uno mismo, no confiando en uno mismo, sino que uno está viendo hacia Dios. Y eso es lo que hace el corazón perfecto hacia Dios. Y precisamente por eso en la oración modelo tenemos, no, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Ahora vamos a Apocalipsis 5. Vamos a volver acá, pero Apocalipsis 5. Ahora, ¿cómo es que los ojos de Dios van de aquí para allá en toda la tierra? Bueno, los ojos de Dios no están fuera de sus espacios, de sus orificios. No, como dijo un hombre, yo escuché que un hombre dijo eso, pero eso no es lo que está hablando aquí. Versículo 6 de Apocalipsis 5. Vamos a ver cómo esto sucede, porque esto está sucediendo todo el tiempo. Luego vi, y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Así es de que esos 7 espíritus de Dios van a toda la tierra. Quizás podría usted eh, compararlo con un satélite, ¿verdad? Con un dispositivo de rastreo en toda la Tierra. Así es de que vamos a volver a segunda de Crónicas de nuevo. Vamos a segunda de Crónicas eh, 16, donde estábamos. Porque nosotros también podemos ver que Dios nunca nos va a dejar, ni nos va a abandonar. Así es de que vamos a ver que mientras nuestro corazón esté recto delante de Dios, podemos tener un corazón recto para con Dios. Eso es lo importante. Ahora, aquí está hablando acerca de lo que Asa hizo incorrecto, versículo 9. Le dijo, porque como están los ojos de aquí para allá, ¿verdad? Para mostrarse a sí mismo fuerte a aquellos de cuyo corazón es perfecto hacia él. En esto has hecho tontamente, por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Y eso es lo que pasa cuando uno peca y no se arrepiente y no estamos dispuestos a admitir que nos hemos equivocado. Versículo 10. Ya se estuvo enojado con el vidente y lo puso en una prisión, porque estaba furioso contra él por causa de esto, y Asa oprimió a algunos del pueblo en aquel tiempo. Pero es muy, muy triste lo que hizo Asa. Y así es como una persona puede volverse su espalda, darle la espalda a Dios y volverse en contra de él. Y no, vamos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119, vamos a ver otras cosas aquí acerca del camino de Dios, pero esto puede suceder si usted endurece su corazón y se vuelve contra Dios. Este es un salmo maravilloso y también tuve dos sermones acerca de las palabras proféticas de Cristo, ¿verdad? Yo creo que estas son las palabras proféticas acerca de Jesús, de cómo veía él la ley de Dios. Ah, vamos por un minuto al Salmo 40 y le muestro algo. Salmo 40 y después volveremos al Salmo 119, ¿verdad? Vamos aquí. Aquí hay una profecía acerca de Cristo. Salmo 40, versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, mis oídos has abierto. Holocausto y ofrenda por el pecado no requeriste. Entonces dije, he aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. Eso es lo que Dios quiere que haya en nuestra mente y nuestro corazón, su ley. Tenemos que tener el corazón de David y la mente de Cristo, y nosotros todos podemos tener eso. Y lo que vimos en el versículo 9, ¿verdad? Es lo que Cristo hizo al predicar. He predicado justicia en la gran congregación, no he guardado mis labios, oh Señor, tú lo sabes.
No he escondido tu justicia en mi corazón, he declarado tu fidelidad y tu salvación. No he escondido tu, tu amor y tu verdad de la gran congregación, porque todo el evangelio es un cumplimiento de esto. Vamos ahora a volver al Salmo 119, versículo 1. Porque aquí cuando Cristo estaba diciendo que estas son las palabras proféticas de Cristo, vemos su actitud hacia la ley de Dios. Esto es absolutamente cierto. Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la ley del Señor. Y dice, benditos son aquellos quienes guardan sus testimonios y quienes lo buscan con todo el corazón. Ahí está, todo el corazón completo. Por eso no hacen iniquidad, andan en sus caminos. Ellos tampoco hacen iniquidad, caminan en sus caminos. Si usted está guardando las leyes de Dios y sus mandamientos, ¿está haciendo iniquidad? No, no, está siendo usted obediente. Versículo 9. Vamos a bajar aquí el versículo 9. ¿Con qué limpiará un hombre su camino? Y estamos hablando un hombre joven su camino. Estamos hablando hombre joven, hombre viejo, mujer joven, mujer vieja. ¿Cómo? Al prestar atención conforme a tu palabra, poniendo atención completa a los caminos de Dios. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Ahí está, de todo corazón, como Dios quiere que sea, absolutamente. Mm, hay otros acá. Vamos al versículo 32, ya que estamos aquí también. Porque este capítulo, este salmo habla mucho acerca del corazón. Versículo 32, correré el camino de tus mandamientos porque agrandarás mi corazón. Ahora, no que físicamente esté haciendo más grande su corazón, ¿verdad? No, no, no. Hay personas que han preguntado si esto significa que Dios le dé un corazón grande, ¿verdad? Y luego ya tiene una enfermedad. No, no. A una persona me preguntó esto, pero no, no, no. Hay cosas, personas que hacen estas preguntas raras, ¿no? Pero esto no, esto significa que usted está lleno en su corazón de la palabra de Dios. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos de ver vanidad. Dame vida en tu camino. ¿No hizo caso eso Cristo todo esto? Sí, todo esto lo hizo Él. Versículo 80. Versículo 80. Que mi corazón sea inocente en tus estatutos, para que yo no pueda ser avergonzado. ¿Para qué? Para que pueda hacer justos juicios, para que pueda hacer buen uso de las emociones. Porque los estatutos y los mandamientos de Dios va a gobernar la manera en que usted piensa. Y no va a dejar que su corazón se desvíe y se vaya tras sus emociones solamente para la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida. Vamos al Salmo, al versículo 119 aquí mismo. He tomado tus testimonios como una herencia para siempre porque son el regocijo de mi corazón. Y eso es lo que vemos. Por eso es la palabra de Dios tan poderosa. Porque cuando usted lo lee, debe regocijar su corazón. Así es de que si usted está deprimido, está triste, tome la palabra de Dios, léala, estúdiela. Y si eso no funciona, arrodíllese y empiece a estudiar los salmos, orando a Dios, pidiéndole a usted que lo ayude. Lea todos los salmos donde David estaba clamando a Dios, donde le dijo David a Dios, ¿verdad? El fango cenagoso me está llevando abajo, ya no puedo salir del hoyo, ¿verdad? Versículo 112. He inclinado mi corazón a ejecutar tus testimonios siempre, incluso hasta el fin. Ahora, esto es maravilloso porque Él es el corazón de David, ¿verdad? Ese es un corazón tierno, es el corazón que tenía David, el corazón de Cristo. Ahora, vamos ahora a Proverbios 21 y versículo 29. Vamos a ver al otro lado de este mismo espectro, el otro extremo. ¿Verdad? Como Asa, que empezó bien, pero después endureció su corazón. Proverbios 21, versículo 29.
Porque Asa empezó bien, pero terminó endureciendo su corazón. Proverbios 21, Proverbios 21, versículo 29. Un hombre malvado endurece su rostro. Y esto significa endurece su corazón, como lo entendemos. Dice, pero en cuanto al recto, él establece su camino. Ahora vamos a Éxodo 8 y vamos a ver cómo funciona esto. Porque ¿qué sucede cuando usted endurece su corazón? ¿Qué es lo que Dios hace cuando usted endurece su corazón? ¿Cómo responde Dios? Aquí tenemos un ejemplo en Faraón. Lo podemos ver aquí, sin duda alguna. Porque lo podemos ver. A veces usted puede tener un corazón duro, pero puede ser usted muy amable al respecto, pero su corazón está endurecido. ¿Cómo? Usted puede toparse con algunas personas que antes guardaban el sábado y ver que están haciendo otras cosas y puede tratar usted de hablarles acerca de ello. Y ellos tienen una actitud muy, muy, muy arrogante. Ay, pobrecitos, pobrecitos. Y le dan en la cabeza, ¿verdad? Le dice, ay, perdónanos, pero ya no hacemos esas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Es que han endurecido su corazón sobre un periodo de tiempo. Éxodo 8, versículo 19. Vamos a ver lo que sucede aquí. Éxodo 8, versículo 19. Y los sacerdotes le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Y el corazón de Faraón fue endurecido y no los escuchó, como el Señor había dicho. Ahora, versículo 32. Dice, y Faraón endureció su corazón también en este tiempo, tampoco dejaría, también en este tiempo tampoco dejaría ir al pueblo. Ahora, cuando usted endurece su corazón, ¿qué hace Dios? Versículo 9 y versículo 12. Dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón. Así es de que si usted endurece su corazón y no se arrepiente, Dios también lo va a endurecer más. Y esto es lo que pasa. Versículo 12. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó incluso como el Señor había hablado a Moisés. Así es de que él endureció su corazón y Dios después endureció el corazón de Faraón. Vamos a ir arribita un poquito al versículo 7, aquí mismo. Dice, Faraón envió y he aquí no hubo ni uno del ganado ni de los israelitas muerto. Y el corazón de Faraón fue endurecido y no dejó ir al pueblo. En lugar de decir, ah, qué milagro tan maravilloso y para honrar a Dios. No, no. Él se endureció su corazón. Vamos aquí al capítulo 10. No, versículo 9, vamos a terminarlo aquí. Versículo 27. ¿Qué sucede cuando ese corazón endurecido tiene un poquito de remordimiento, pero no arrepentimiento? Éxodo 9, versículo 27. Y Faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Esta única vez he pecado, ¿verdad? ¿Cierto? El Señor es justo y yo y mi pueblo somos malvados. Oren al Señor porque es suficiente, que no haya más truenos poderosos y granizo. Porque ahora, viviendo en Egipto, nunca había visto ese tipo de granizo. Esto los ha de ver, ¿verdad? Asustado tremendamente. Pero vamos al versículo 34, dice, cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó aún más y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón fue endurecido. Tampoco dejaría ir a los hijos de Israel, incluso como el Señor lo había hablado por medio de Moisés. Ahora sí vamos al capítulo 10. Después de que mandó más plagas, a las plagas, ¿verdad? De las langostas. Bueno, esto está fantástico lo que dice aquí. Versículo 3 del capítulo 10 de Éxodo. Y Moisés y Aarón entraron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de los Hebreos, ¿cuánto tiempo rechazarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo que puedan servirme. Volvió a endurecer su corazón.
Así es de que vamos al versículo 20. No, versículo 16. Porque después de que vinieron las langostas, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón en apuro y les dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora, por tanto, les ruego perdonen mi pecado solo esta vez. Ahora, vemos cómo este es remordimiento y el arrepentimiento del mundo, no de Dios, porque no se arrepintió de corazón. Simplemente vio las circunstancias que estaban alrededor de él y quería una salida. Y le dice, ahora, por tanto, le ruego perdón mi pecado esta vez y oren al Señor su Dios que Él pueda quitar de mí esta muerte solamente. Y salió de la presencia del Señor y salió un viento poderoso, ¿verdad? Y fuerte, el cual se llevó las langostas y las arrojó en el mar rojo. No quedó ahí ninguna langosta en todos los límites de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, versículo 20, y él no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces, Dios mandó la plaga de la oscuridad, ¿verdad? Y tan espesa que no podían ni siquiera, la podían palpar prácticamente. Versículo 24. Moisés les dijo, vayan vayan, sirvan al Señor, solo se han dejado sus rebaños y manadas. Sus pequeños también vayan con ustedes. Y Moisés dijo, debes también darnos sacrificios y ofrendas quemadas para que podamos sacrificar a nuestro Dios. Nuestro ganado también debería ir con nosotros, ¿verdad? Y les dice, no habrá una pezuña dejada atrás, porque debemos tomar de ellos para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué debemos servir al Señor hasta que lleguemos allá. ¿Y qué sucedió? Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejaba ir. ¿Y, y qué les dijo? Y Faraón les dijo, aléjate de mí, presta atención, no veas mi cara, más mi cara, porque en el día que veas mi cara morirás. Y Moisés dijo, has hablado bien, nunca veré tu cara otra vez. Ahí lo tenemos. Si usted endurece su corazón, Dios lo va a endurecer. Si usted viene a arrepentirse un poquito, pero no cambia su corazón, Dios lo va a endurecer todavía más y se vuelve algo progresivo. Y precisamente por eso es el corazón tan importante. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 2, porque hay muchos falsos maestros que van a venir. Tenemos muchos de ellos el día de hoy, ¿cierto? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vamos aquí al versículo 10, 2 Pedro 2, 10. Pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío del Señor. Porque esto es menospreciar al Señor en sus vidas. Ellos son audaces y voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos. Mientras que los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y poder, no traen una maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, como brutas irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes, ¿verdad? Y, y, y como estos falsos profetas que blasfeman con cosas que no saben y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Ellos, ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia mientras hayan placer en satisfacer sus deseos lujuriosos día a día. Son manchas e imperfecciones, deleit- deleitándose, deleitándose en sus propios engaños mientras festejan junto con ustedes. Y precisamente por eso nuestra experiencia en la iglesia muchas veces es difícil de soportar. No es Dios, no es usted, es todos aquellos que han venido engañándose a sí mismos deliberadamente para tratar de derribar la fe y cambiar esto. Versículo 14. Teniendo ojos llenos de adulterio que no pueden cesar de pecar. Están ocupados seduciendo almas inestables, teniendo un corazón entrenado en antojos lujuriosos, niños malditos. Y este es el final de todo esto. Pasó con el faraón, pasa con estos falsos maestros. Así es de que si usted escucha un falso maestro de esto, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a Deuteronomio 18 y versículo 18. Deuteronomio 18
y versículo 18, porque Cristo, cuando Él vino, ¿Él habló su palabra a sí mismo? No. Cuando Él le enseñó, ¿habló sus propias opiniones como si fueran la palabra de Dios? No. ¿Hizo algo contrario a la palabra de Dios? No, no. Él dijo, como el Padre me ha dado mandamiento que hable, así hablo. Eso fue lo que dijo Jesús. Versículo 18, Deuteronomio 18, 18. Porque ya hemos visto quién iba a ser aquel profeta que Dios iba a enviar. Versículo 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y eso exactamente fue lo que hizo Jesús. Él habló las palabras de Dios, versículo 19, y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, o quien hable en nombre de otros dioses, está ahí, lo podemos ver, ¿verdad? Alguna que no, yo no haya hablado o que no haya escrito, ¿verdad? El tal profeta morirá. Incluso ese profeta morirá. ¿Y qué sucede? Como estaba describiendo Pedro, ¿verdad? Vamos a volver a segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, en el versículo 15. ¿Cómo sucedió esto? ¿Verdad? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Sucede un poquito más y un poquito más. Cuando sucede vez tras vez, vez tras vez. Cuando vemos a aquellos que se van tras sus doctrinas de su propio corazón y empiezan a escribir y a predicar doctrinas falsas, ¿qué sucede? Versículo 15, quienes han abandonado el camino recto, se han extraviado, habiendo seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó la recompensa de maldad. Pero él recibió una reprensión por su propia transgresión. El asno mudo, hablando en una voz de hombre, restringió la locura del profeta. Y vamos a ver qué le sucedió. Versículo 17. Estos falsos profetas son fuentes sin agua, sin fe, nubes llevadas por una tormenta, para quienes está reservada la más grande negra oscuridad para siempre. Y esto significa muerte eterna. Porque ellos hablan palabras rimbombantes de vanidad en lugar de las palabras de Dios, atrayendo a otros por medio de las lujurias de la carne, al conceder indulgencias para pecar, y atrapando a aquellos quienes ciertamente habían escapado de aquellos quienes viven en engaño, ¿verdad? Porque traen nuevas ideas, nuevos caminos y nuevas cosas. Y son los siervos de corrupción. Aquí dicen el esclavo de corrupción. Versículo 19, les prometen libertad. Pero ¿cómo comienza todo esto? Con el endurecimiento del corazón. Y entonces empiezas a hablar acerca, maldad acerca del camino de Dios. Versículo 20. Porque si después de escapar las contaminaciones morales del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos nuevamente se enredan en ellos y son vencidos, el último fin es peor que el principio. Y esta es una situación terrible. Porque cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se siga endureciendo y endureciendo y endureciendo, y luego después Dios lo endurece y las circunstancias vienen que crea grandes problemas para esa persona o para usted. Si esa persona no se arrepiente, si no cambia, si no se vuelve a Dios, algo sucede con su corazón y con su mente y no escucharán. No escucharán a nadie. Versículo 21. Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado a ellos. Mas el pronunciamiento que se encuentra en el proverbio verdadero les ha sucedido a ellos. El perro ha vuelto a comer su vómito y la cerda que fue lavada ha regresado al lugar de revuelco en el fango asqueroso. Ahora, ya se nos está terminando el tiempo, o sea, es que lo vamos a terminar aquí pronto. Pero ¿qué sucede cuando viene el pecado? Y nosotros vamos a Hebreos 3, retenemos el pecado. Y cuando usted retiene el pecado, usted está endureciendo su corazón.
Cuando usted endurece su corazón, usted no está haciendo lo que Dios quiere. Y estamos viendo cosas muy profundas. Cuando quiere retener ese pecado. Hebreos 3, versículo 7. Versículo 7, Hebreos 3, 7. Esta es una oración muy larga y es difícil tomarla al principio, ¿verdad? No, sí, mm, sí. Todo esto es una disertación larga, ¿verdad? En el griego. Hebreos 3, versículo 7. Por esta razón, incluso como el Espíritu Santo dice, hoy, si oyen su voz, tenemos que escuchar la voz de Dios todos los días. Tenemos que tener un corazón tierno, un corazón que es recto, un corazón que está buscando el camino de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, dice, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión en el día de tentación en el lugar desolado, donde sus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras. 40 años por causa de esto estuve indignado con esa generación y dije, siempre están extraviando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad en apostatar del Dios vivo, porque eso es lo que sucede. Versículo 13. Más bien sean animados unos a otros mientras es llamado hoy, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Porque eso es lo que sucede cuando usted se entrega a su mismo camino, a su propio engaño y a su propio corazón endurecido. Versículo 14. Porque somos compañeros de Cristo si verdaderamente retenemos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como está escrito, como está siendo dicho, versículo 15, hoy si oyen su voz no endurezcan sus corazones como en la rebelión. Así es de que la próxima vez vamos a seguir cubriendo este tema de el corazón y seguir hablando de no endurecer nuestro corazón. Aquí termina la parte 2 de la conexión de la mente y el corazón.